ese impacto de las tecnologías me lleva a invocar una preocupación que había desde los años 70 en la UNESCO y que se resumía en este cuestionamiento. Pocos pueblos, pocas veces, por poco tiempo, han tenido un flujo libre, simétrico y bidireccional de información. Era una preocupación porque los medios dominaban y era totalmente unidireccional, la gente leía el periódico y eso era lo que había. La aparición de Internet creó la bidireccionalidad y creó un espacio global para la libertad de información como nunca antes en todas las civilizaciones humanas. Entonces, el impacto es profundo en ese sentido y eso llevó, por ejemplo, a Alvin Toffler a escribir un manifiesto poco conocido que lo llama Democracia Directa, donde decía que con estas nuevas herramientas los pueblos iban a cambiar la conducción de la sociedad, no solamente la elección de gobiernos, sino que con la participación de empresas, organizaciones, comunidades y academias se generarían grandes espacios. De manera que está generando ahora un espacio como nunca antes que tenemos que aprovechar y que hay que cuidar. Estando nosotros vivos aconteció un prodigio. Llegaron todas estas tecnologías, Internet de las cosas que conecta todos los objetos entre sí, inteligencia artificial que estos días nos tienen muy atentos con el tema de la inteligencia artificial, está en sus comienzos, eso tendrá un progreso enorme en los próximos años. La aparición de la realidad virtual o la realidad aumentada, su fusión está generando conceptos nuevos como el metaverso, la conectividad en órbita, las constelaciones inteligentes de satélites que aprenden y se comunican entre sí, van a cambiar el rostro de la conectividad que ha sido un problema en los últimos años. Y todo eso en realidad empezó a generar una noción de ciudadanía más global y más virtual y digital. Eso no teníamos antes. Vamos a vivir estos espacios nuevos, ahora son virtuales, y empiezan a aparecer preocupaciones también nuevas sobre formas de participación y sobre el manejo de las identidades y varios otros temas relacionados. En realidad, hoy en día, por ejemplo, ya se habla en estos espacios virtuales que están aconteciendo negocios en el metaverso, ya hay bienes raíces virtuales y hay negocios sobre esos bienes raíces y todo, ya hoy. Entonces, empiezan a aparecer, por ejemplo, los famosos avatars, que podrían ser agentes inteligentes que uno compra o diseña o empresas que diseñan muchos. Y esos agentes inteligentes pueden representarte y tomar algún tipo de decisiones con pequeña inteligencia artificial y comunicación. Entonces podría pasar que un agente inteligente que yo creo puede asistir en mi representación a la junta de condóminos del edificio y a lo mejor ser elegido secretario. Si eso pasara, ¿por qué no podría ser elegido alcalde municipal, un avatar que yo represente? O empezarán a aparecer preocupaciones sobre eso hasta dónde puede llegar. Poner los límites va a ser sencillo, pero poner derechos va a ser muy difícil. ¿A qué tiene derecho una gente que votó en una asamblea por una determinada propuesta y yo no estaba de acuerdo y no me enteré porque él tiene ciertos grados de autonomía que le confiere la inteligencia artificial? Problemas nuevos, leyes nuevas, formas nuevas de ver estos nuevos asuntos de participación. Sin embargo, si es grande el espacio de libertad que generaron estas redes, el uso actual de las redes sociales está conduciendo a 4 grandes problemas graves. El primero, polarización. El segundo, discurso de odio. El tercero, desinformación. Y el cuarto,
noticias falsas. El conjunto de todas estas cosas conduce a manipulación de conciencia. Es tan grave que influye en las elecciones en muchos países ya del mundo, y la UNESCO lanzó una campaña de preocupación importante hablando de que la responsabilidad en el manejo de las redes va a requerir un empoderamiento de los jóvenes y una formación y capacitación para un uso altamente responsable de estas herramientas tan poderosas. Entonces aparece un nuevo alfabetismo, el alfabetismo mediático, y con la UNESCO estamos trabajando en este tema y quedó muy bien reflejado en el libro que estamos anunciando. Me tocó ser una especie de evangelista o profeta desde hace algunos años. Veíamos que la civilización se había movido de la agricultura a la industrialización. Y cuando empezamos a ver que la información se estaba volviendo no solamente un factor crítico para todos los seres humanos, sino que se estaba convirtiendo en una nueva economía. Entonces hablábamos de que estábamos entrando en la sociedad de la información y del conocimiento. El doctor Manuel Castells publicó en su época una trilogía que guió mucho el movimiento intelectual sobre para dónde íbamos con este asunto. Pero no se entendía políticamente ni en la sociedad. Hasta que aparecieron cosas como Google. Cuando aparece en el mundo una empresa que solo maneja información y que se convierte en más valiosa que todas las automotrices juntas, entendimos que nos habíamos movido de la industrialización y la manufactura a la información y el conocimiento. Ahí estamos. Pero empiezan a aparecer estas tecnologías que mencionamos de inteligencia artificial, de alta conectividad, de la nube y los espacios para guardar información enormes a través del mundo. Todas estas cosas fueron generando estas posibilidades nuevas de una civilización que va a tener que moverse a que su trabajo, su actividad, su economía ya no dependen tanto, aunque sí, de la agricultura, de la industria o de la información, sino principalmente de la creatividad, de la imaginación, un poco más allá de los algoritmos y de la inteligencia artificial. No es solamente la siguiente órbita donde nos podremos refugiar, sino enarbolar un nuevo poder para los seres humanos, que es más justo con los seres humanos. ¿Sí? Doblada la espalda de los campesinos para extraer productos de la tierra era una economía que castigaba el físico de las personas, también la industria y la maquinaria pesada. Poco menos si nos confinó en oficinas la información. La siguiente es una liberación nueva, adicional. Por eso se llama economía de la imaginación, basada principalmente en empresas inmateriales que no tienen activos y que venden solo productos intangibles, productos de la mente. Para allá vamos todos. Entonces tenemos que desarrollar habilidades nuevas y distintas, nuevos tipos de pensamiento, sobre todo pensamiento creativo, pensamiento innovador, pensamiento algorítmico, porque vamos a tener que vivir rodeados de todo eso, independientemente de la actividad de cada persona. Y eso impacta la forma de participar en la democracia. Entonces vamos a tener formas distintas, muy imaginativas, espacios distintos, nuevos tipos de leyes que van a estar apareciendo en los próximos años para vivir estos escenarios, muchos de ellos virtuales y la mayoría globales. Para allá vamos. Bueno, hay varios intentos importantes allí. El primero, una visión muy independiente. Invitamos a colaborar a varios prominentes exministros y expertos de diferentes regiones con diferentes ópticas y una colección de temas críticos hacia el futuro.
con una visión muy prospectiva, señalando hacia el futuro, pero intentando definir dónde debiéramos estar y qué hay que hacer para llegar hasta allá. Entonces, se incorporaron temas como, puedo plantearlo de esa manera, el exministro Solari del Perú, primer ministro que fue primer ministro en el Perú, nos alerta diciendo que el error estratégico más grave de América Latina en todos los 2 últimos siglos fue su abandono al Pacífico. Y ahora que tomó una alta preponderancia económica el Pacífico y todo el sudeste asiático, China, India y los países de la cuenca del Pacífico, se encuentra que América Latina tiene poca posición, poco entendimiento, pocos activos y pocos planes hacia el futuro para allá. Entonces es un señalamiento. Entramos un poco en los desequilibrios, en las desestabilizaciones, en la visión de la participación democrática. Hay fenómenos en América Latina electorales gravísimos. La mayor parte de los gobiernos están siendo manejados con menos del 30% de los votos por las fórmulas que se hacen para contabilizar diferentes partidos y alianzas. Al final termina gobernando alguien que del total de votos posibles solo tuvo entre 25 y 30%. Entonces, esos fenómenos se señalan allí también, se señala la necesidad de reformar por los impactos de la tecnología y el contexto los temas de las carreras universitarias, su estructura, su evaluación, su formación, los sistemas de educación pública básica, los impactos que hubo en la pandemia que generaron alta deserción y mucha reprobación, etcétera, ese tipo de problemas. Se habla también de la alfabetización en salud. Se entiende como resultado de la pandemia que pudimos haber estado mejor preparados, incluso haberla prevenido, pero más que todo se mostró durante la pandemia la enorme incapacidad, ignorancia, desconocimiento y falta de atención que las personas han aprendido a tener sobre sí mismas y su comunidad. Otro alfabetismo que aparece, los temas que acabamos de relatar de los impactos de las altas tecnologías, el manejo de la información y la democracia, y participar se vuelve ahora una fórmula que es más frecuente, más fácil, más amplia y que permite muchas cosas. La mayoría de las personas que tienen acceso a un teléfono móvil, según los datos que nos dio la misma empresa Facebook en su momento, pasan hasta 7 horas diarias conectados a esa plataforma y no aprenden nada y no participan en decisiones. Entonces, eso se va a cambiar. Vamos a tener que hacerlo y eso cambia las estructuras de la democracia y de la participación hacia otros países. Esa es la razón por la que empezamos a ver una alta conexión entre el futuro de la educación y el futuro de la ciudadanía. Entonces, ese es como el eje principal y el foco de este trabajo que recomiendo mucho porque tiene muchas miradas interesantes de personas profundas, conocedoras, que redactaron muy bien para, en no mucho espacio, tratar grandes problemas y mirar esperanzadoramente el futuro.